Bueno, nuevo me refiero a que es la primera vez que viene, ¿verdad? Teorema de la descomposición prima. Si A tiene un operador lineal sobre el espacio vectorial B de dimensión finita sobre el campo F. Sea P el polinomio minimal de T. P es un producto de polinomios irreducibles P1 a la R1 por PK al RK. Por ejemplo, en el campo de los números reales, o sea, si estamos tomando el espacio vectorial sobre el campo de los números reales, ¿de qué grado son los polinomios irreducibles? Pregunto, ¿de qué grado son? A ver, en los complejos, ¿de qué grado son los polinomios irreducibles? Los complejos. Ajá. Grados B. No. No. O sea, a ver, más o menos recuerdan el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Entonces había una factorización en números primos. Entonces, los conceptos de irreducible primo son equivalentes en, no siempre, sino en dominios de factorización única. ¿Ok? Estamos sobre el anillo de polinomios, sobre o los complejos o los reales, que también cumplen esa condición. Entonces los conceptos de primo reducible son equivalentes. ¿Sí? O sea, hay una descomposición única, salvo lo que llamamos unidades. A ver, lo pongo rápido en camarita, ¿sí? ¿Alguien me puede auxiliar con la cámara? Muy bien. Así que te dan una caja de plumones y un chapa que te cae las manos. Y ya, todo lo que necesitas. A ver, aquí se ve. Pero, Ya tengo la cámara, ¿no? sí. Pero sí está ajustado ya. ¿Sí está aquí? Ajustado porque sí, yo hacia allá. A ver, tú ajustalo, por favor. Ahí están los compañeros. Así como está, se puede usar hasta. No, ahí, hasta aquí, desde el principio del pizarrón hasta ahí. Esta de eso significa apuntarle las combinaciones lineales de esa expresión. ¿Sí? ¿Cuánto es ese producto? Esto está metido, bueno, encajado en los complejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es este producto? Álgebra 1, 9. 3 por 3, 9. Si tienen que ver que estos dos son asociados, no lo voy a hacer. Y yo te explico que es asociado, pero admite dos factorizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, no podemos decir que los conceptos de primo irreducible son lo mismo. ¿Ok? Entonces,
de factorización única sí se puede hacer. Por ejemplo, lo que no podemos, ¿qué significa asociado? Perdón, es que exista una unidad de tal forma que multiplicarla por la unidad me da el otro elemento. ¿Qué es una unidad? ¿Qué es una unidad? Hay supongo que vieron el Uspensky en álgebra 1, ¿no? ¿El libro Uspensky? ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Sí. Hay una parte que dice así: en esencia, el máximo común divisor de polinomios es único. ¿Ya han escuchado eso? ¿Sí lo vieron eso? ¿No se acuerdan de esa frase? Es decir, si este es un máximo común divisor, lo voy a poner así, ya para actualizar. También puede ser este. También puede ser este. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que este es libre de este. Porque las unidades son los elementos que tienen inverso multiplicativo, y los que tienen inverso multiplicativo en la línea de polinomios, ¿quiénes son? A ver, estamos en el anillo de polinomios. ¿Este tiene inverso multiplicativo? Primero debe decir quién es la identidad. ¿Quién es la identidad ahí en el anillo de polinomios? ¿Qué polinomio lo multiplico por esa identidad y me da lo mismo? ¿Quién debería ser la identidad? El 1, polinomio 1, ¿no? Así que el polinomio 1 es la identidad. Cuando estamos sobre un anillo con coeficiente en un campo, rapidísimo. ¿Verdad? Nada más para que se me entienda. ¿Sí saben esto, ah? Si yo multiplico ¿cuánto nos da eso? Y ahí hay un problema que no sucede en el anillo de polinomios con coeficientes en un campo. Entonces lo que quiero que vean es cuando es un elemento reducible, entonces ya me van a decir de qué grado son los polinomios. ¿Sí? A ver, se multiplican nomás las clases, ¿no? Entonces este polinomio que nos da 0 módulo 6. ¿no se pone? Luego Tenemos 4, no, perdón, 5 módulo 6x. Y luego el 0 también. es decir, este producto de polinomios, ¿qué grado tiene? 1. ¿Y el grado de este cuánto es? 1. ¿El grado de este? 1. ¿Se pueden sumar? No. ¿Qué fue lo que falló? Que son divisores de 0, es decir, que no son unidades, no tienen inversos multiplicativos en las expresiones del 6. Porque no tienen, porque dividen, no hay un inverso del 2, un inverso de 3 módulos. ¿Sí? Pero en un campo todos son, o sea, todo el campo excepto el 0 son unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde? Sí. Luego entonces, un asociado es un producto por un elemento del campo. Por 800, aquí por 3, aquí por lo que sea. Entonces, por eso dicen en esencia es el mismo.
Y entonces, ¿cómo le matas la multiplicidad? O sea, porque tú lo que quieres es que sea uno solo. ¿Cómo le matas el hecho de ser muchos? Lo haces bonito y entonces ya queda uno. ¿Ya se entendió eso? En un campo algebraicamente cerrado, todo polinomio tiene que tener cuántas raíces de grado, el polinomio de grado n, cuántas raíces tiene. En las raíces. Las raíces, hasta aquí llega más. Entonces, lo real no es una diferencia. No, x cuadrada más 1 es un polinomio con coeficientes en los reales que no tiene solución en los reales. O sea, debe de tener solución en el mismo lugar. Entonces, x menos r1, bla, 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 por x menos r, pueden repetirse. Pero, se puede factorizar en un producto de n pasos. Que estén a potencias 5, 80, 30 millones, es otra cosa. Pero siempre podemos hacer esto, que los algebraicamente cerrados. En los reales, siempre podemos reducirlos a polinomios o de grado 1 o de grado 2. En teoría. Este difícil es otra cosa. O sea, podemos no encontrar las raíces, ¿no? Pues, que sean irracionales, hay muy fea, pero en teoría se pueden, ¿qué? Llevar a grado 2 porque la extensión, bueno, no lo ven, la extensión algebraica de los complejos sobre los reales es de grado 2. ¿Ok? Entonces necesitamos nada más, o sea, los polinomios en los reales los podemos hacer a lo más de grado 2. No sé si se entendió lo. Entonces, seguimos. ¿Puedo dejar la cámara y compartir o no? Es que en un salón yo dejo la cámara y sigo compartiendo y se ve. Pero en otro me dicen que no. Pues aquí sí se puede. Chicos en línea. Sí se ve normal. Entonces, nos vamos al texto rápido. Bueno, entonces vamos a hacer una especie de factorización en primos, porque el concepto de primo irreducible aquí coincide. De hecho, cuando uno dice, nada más es divisible por uno y por la unidad, por él mismo y por la unidad, bueno, hay dos errores ahí. El primer error, a ver, rapidísimo. Me presta bien a ver si tengo borrador. Si no, me presta bien un papelito. No. A ver, el concepto de primo, ¿cómo define el primo? Es una forma de dos divisiones. ¿Cómo? Que no tenga más de dos divisiones. Bueno, que se pueda dividir por más de dos números. A ver, entonces el 2 no es primo. Pero también se puede dividir por su inverso aditivo. ¿No? O sea, te dicen dos formas, ¿no? Si P es igual a A por B, si es primo, ¿qué debe pasar? Y esta es la definición de primo. ¿Qué debe pasar? Que alguno de ellos es una que. Alguno de ellos debe ser P. No. Una unidad. ¿Cuáles son las únicas unidades de los enteros? ¿Ustedes entienden lo que es una unidad? Una unidad es un elemento en el anillo. El anillo, así es, sin poner todo, debe de tener dos operaciones. Es una terna. Conjunto A, digamos así, M,
una suma y puntito un producto. La suma es cerrada, es asociativa, es conmutativa, tiene una identidad y tiene inverso aditivo. Y la multiplicación es asociativa, pero no necesariamente tiene que ser conmutativa. Cuando conmuta se dice anillo conmutativo. No necesariamente tiene identidad. Cuando tiene identidad se dice anillo conmutativo. No necesariamente tiene inversos multiplicativos. Cuando tiene se llama anillo de división. Y si conmuta y es anillo de división, ya es un campo. Hay anillos de división que no son que no conmutan, ¿no? Y no son campos. ¿Okay? Si cumple la propiedad de dominio entero, es un dominio único, etcétera. Pero no están sacando cosas, ¿no? Bueno, entonces, las unidades, tiene sentido hablar ahí de las unidades, porque no todo tiene inversión multiplicativo. En un campo no tiene sentido hablar porque todo es unidad. O sea, ¿qué significaría en los reales que 7 divida 11? En los reales. Con carros con 11 séptimos. 11 séptimos. Pues todos dividen a todos. Entonces ahí no tiene sentido hacer divisibilidad. Entonces, ya quitando ese problema, nos vamos rápido a las unidades en Z. ¿Quiénes son las unidades en Z? ¿Quién? 1 menos 1. Por eso, si ustedes hacen esto, ¿cómo resuelven en Z esto? Tienen solución en los enteros, pero ¿cómo la resuelven? ¿Vale? Si yo hago esto, mi universo son los enteros, estoy mal. Oiga, pero yo el resultado aquí vale 2, sí, pero no se puede hacer. Estás haciendo algo ilegal. Usas propiedades del inverso aditivo primero, luego distributividad y luego propiedad de dominio entero. Si alguien dice, yo me lo sé más fácil y se hace de otra forma, está cometiendo cosas ilegales. Pero llega el mismo resultado, entonces no estás entendiendo el concepto. ¿Te vamos bien? Entonces tienen nada más 2 unidades. Digo, sí, 2 unidades, el 1y el menos 1. Entonces ahí se toma una decisión y después de que se tomó esa decisión, pues ya es muy difícil hacer una controversión, ¿se llama? Bueno, controvertir es decir lo siguiente, es que lo que estás haciendo es malo, es decir, los primos nomás se consideran positivos. Y se quita, todo se puede factorizar, y quitas el problema que te causa el menos 1. Porque menos 1 al cuadrado te da 1, ¿verdad? O sea, te da otra factorización. Vas quitando las unidades, o sea, por ejemplo, esta es factorización del 6. ¿Y por qué no permite? Es que los primos son positivos. ¿Por qué? Conviene ser positivos para no tener una factorización que pudiera ser también. Eso no significa que esto no pueda cumplir el concepto de trigo. Y de hecho, cuando están viendo el día, incluso el 0. Es una idea crítica. Entonces ahorita decimos, bueno, no tengo ese problema, ¿qué le quito? Como tengo 2 opciones, puedo quitarle la otra y disfrazarla. Es como entrar diciendo que los primos son positivos y ya te deshiciste del problema de la unidad negativa. Entonces, más o menos va a pasar algo así, pero de otra forma. ¿Sí? Entonces, se hace un operador lineal en el espacio vectorial B de dimensión finita sobre el campo F. Sea P el polinomio minimal de T.
F, si se acuerdan, Hoffman dice desde un principio que es de característica ¿qué? ¿Característica qué? En álgebra 2, el F, ¿cómo se toma de característica qué? Característica 0, para evitar... Para evitar esto. Esto no es un campo, ¿no? Pero si tú agarras un número primo, ¿qué característica tiene? ¿Vale? Z2. ¿Cuántos elementos tiene? 2. La clase del 1 más la clase del 1, ¿qué te da? La clase de... va a haber problemas ahí. ¿Sí? Va a haber problemas, pero porque la característica es única. Entonces, quitando ese problema, entonces tomas campos de característica cero. Donde nunca puedes dar 1 más 1 más 1, nunca te da la clase en cero. ¿Sabes? Seguimos. Entonces agarras un polinomio minimal de t. Ya sabes que podemos usar, estamos trabajando sobre los reales o sobre los complejos. ¿Sí? Se puede generalizar a campos de característica cero, pero ahí no conoces, ¿qué no conoces ahí? ¿De qué grado son los irreducibles, por ejemplo? ¿No? Entonces, si estamos trabajando sobre los reales o los complejos, ahí sí sabemos los irreducibles en los complejos de qué grado es. Por ser algebraicamente cerrados, ¿son de grado 1. Y los reales son de grado 2, aunque todavía no tenemos la justificación. Pero es porque es un campo, una extensión de campos de grado 2. En los complejos se podría decir que tenemos 4 unidades. O todas las raíces de la unidad. Todos los complejos son inversos, excepto el 0, tienen inverso multiplicativo, porque es un campo. En un campo, todo número tiene inverso multiplicativo. O sea que todos son unidades. Z reducido 7 es un campo, cuando esto es primo, estos son campos. Así de rápido. Inverso de la clase del 2, ¿quién sería? Una clase que al multiplicarse por la del 2 es la del 1. 4, 2 por 4, 8. Y ya, automáticamente tiene la del 4. La del 3. ¿Dando? Y el inverso de la clase del 2 es la del 4, porque 2 por 4 me da 8, y 8 tiene residuo 1 al dividirse entre 7. Todas las demás, por lo mismo. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que en todo campo, todos tienen inverso, ¿qué? Multiplicativo, excepto el 0. Pues, ¿cuántas unidades tienen los complejos? Todos. Excepto el 0. O sea, cuando vale la pena ver unidades es en anillos, que no son campos. Bueno, ok, seguimos. Se el polinomio minimal de t, p, esta factorización. Ya, pensamos ya en una factorización en irreducibles. Puede estar a potencias, las que sea, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Donde los p son polinomios mónicos irreducibles. Ya expliqué por qué deben ser mónicos, ya quita la ambigüedad, ¿no? Irreducibles para que no pueda haber otro factor más pequeño que los divida. ¿Ok? Pequeño en grado. Distinto sobre f, para que no estemos tomando dos repetidos. Ya por eso aquí incluimos la potencia. Sea W el espacio nulo de PI de T a la RI. ¿Sí?
Entonces B es una suma directa de estos espacios W de I. Aquí debe ser WI, no la proyección. Dice, cada EI es invariante por T. ¿Tiene sentido decir cada transformación lineal es invariante por T? Pues aquí es WI, ¿sí? ¿Ok? Cada WI es invariante por T. Si T de I es el operador inducido sobre WI por T, entonces el polinomio minimal de TI es este. ¿Se acuerdan que era el inducido, no? Nos reducíamos de dimensión. ¿Ok? Demostración. La idea de la demostración es la siguiente. Si la descomposición en suma directa es válida, ¿cómo se pueden determinar las proyecciones asociadas a la descomposición? La proyección EI será la identidad sobre WI. Eso es lo que queremos, ¿no? Que E1, al proyectar un vector arbitrario alfa, ¿a dónde me lo mande? ¿Qué hacen las proyecciones? Al espacio, el EI, al aplicarlo a un vector alfa, me lo manda el WI, ¿sí? Entonces queremos que sea la identidad ahí al restringirse. ¿Sí? Bla, 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 bla. Y 0 sobre los otros WJ, pues así deben de operar las proyecciones. Se encontrará un polinomio H1 tal que H1 de T es la identidad sobre WI. Y es 0 sobre los otros WJ. Con lo que H1 de T más HK de T tiene que ser la identidad. Para todo I. Para todo I sea. Y defines unos polinomios de tal forma que cumplan esto. Entonces pones el FI, que sea igual a P, entre P I a la RI. A ver, ¿qué les parece si vamos haciendo el ejemplo al mismo tiempo que vemos esto? ¿Sí? Déjenme ver la hora, a ver si nos alcanza el tiempo. 10:05. Ay, 10:05. Ok, a ver, permítanme. Vamos a poner... Tiene uno más o menos que pensarlo, ¿no? O sea, no lo puede poner al otro porque entonces no salen las raíces. Pensamos, sí estoy compartiendo en cámara, ¿verdad, chicos en línea? Sí. Pensamos en el polinomio, digo, en la matriz A igual a... Yo quiero llegar a esta matriz. D igual a 0 menos 1, 1, 0, 2, 1, 0, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, pensé en unas matrices, una matriz P, ya chequé que fuera invertible, y eso me llevó a la matriz A. Entonces, bueno, yo pienso, ya les dije cómo estudiar esta parte, generen su problema así, y ofrezcanse el otro alumno y otro alumno que haga lo mismo, para que no hagan trampa. Decir, ya sé a dónde llego, y entonces careo, ¿no? Solo lo hago así. Entonces, nosotros llegamos a esta. Y así lo voy a hacer en el examen, es decir, yo voy a proponer una matriz, ya sea que sea diagonal, bueno, voy a meter a fuerzas un término cuadrático, no va a ser diagonal. Y de tal forma, aquí lo haga diagonal con 3, pues así, con dos valores, uno que no se diagonaliza y otro sí. Yo creo que lo voy a poner cuando menos de grado
4 y a lo mucho de grado 5. Porque si no, no puedo meter esto. Si lo meto de grado 3, como que ya obliga a que sea este y un elemento diagonal. ¿Sí? Pero no vamos a hacer todo nada más lo de las proyecciones. Entonces ya tienen esto. 1, menos 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2. Este es A. Ustedes van a hacer, ya no nos da tiempo de hacerlo. ¿Quién es el polinomio característico? Esto no lo tienen, ¿eh? No se tiene. Van a usar esto. ¿Okay? Viendo ¿quién tiene que ser el polinomio característico? Actualizado, ¿quién tiene que ser? Chicos en línea y chicos presenciales. ¿Lo ven bien? Incluso yo les hice la separación. El A, ¿verdad? El B primero, el de la no. O sea, si no haces así de vista, ¿verdad? No existe. Sí está complicado, ¿no? El B. La de D sí podemos decir de la no creo. El mío sí se ve X más 1. Por algo más. ¿Cuál es el determinante de al final? Si no es solita. De todo, ¿qué sería? ¿Se puede hacer por bloques? Entonces sería el determinante de este, el determinante de este, el determinante de este. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le meto la X aquí, este determinante que va a ser. X al cuadrado. Más 1. Menos 1. X al cuadrado Más 1. Sí, pero recuerda que es X menos la identidad de... Sí, no se está bien X cuadrado. Sí, para el característico es X menos la identidad de S. O sea, te cambia el signo de todo lo que pasa. Pero cambia arriba y de abajo. Entonces, te queda X cuadrado más 1. Va a ser 1 por menos 1, el menos del determinante. Ya. Sí. ¿Ok? ¿Y acá? Ustedes lo hacen aquí, ¿no? O sea, no van a hacer van a hacer ¿no? Yo les sugiero que cliquen primero, les va a quedar uno libre, que es este. Ya lo tienen gratis. Usan la clase aquí. Entonces, te quedó X menos 2 por un determinante 4 por 4. Y ya es medida. O sea, no traten de hacer cuando es muy grande, no usen la clase por la clase, porque si no, pues van a estar, no digo que no dudo que no les quede, que sí les quede, perdón, pero tiene vida. Entonces queda eso. Entonces aquí se tienen que preguntar quién sería el minimal. A ver, si llegamos a esta matriz, ¿quién es el minimal? ¿Por qué? El minimal mira eso, ¿no? Entonces, vamos a llamar F1, F2 y F3. No. P sub 1
P sub 2 y P sub 3. ¿Quién sería el minimal? Peso 1 por menos 2 por peso 3 o peso 1 por peso 2 al cuadrado. O sea, P sub 1 por P sub 2 que sea sin el cuadrado. Y ya esto sería P sub 1, P sub 2 al cuadrado por P sub 3. Entendiendo que P sub 2 nada más es esto. ¿Ah? Viendo de aquí, ¿quién tendría que ser? Por eso les digo que es una bonita forma de estudiar cuando hay dos al menos estudiantes. Porque uno genera el problema, va a ser el resultado, el otro no. O sea, si tú lo haces así, y tú mismo lo haces, incluso puedes cucharear, no sé si me explico. O sea, puedes decir, pues ya sé que es este, entonces ya no voy a hacer la otra parte. Y el otro la tiene que hacer a fuerza. ¿Me explico? Es como cuando propones un problema que tenga ecuación de segundo grado. Casi siempre piensas en una solución, no sé, de un logaritmo, ¿no? Entonces, tengo una ecuación de segundo grado. Piensas en una sola solución y ya la otra no la controlas. Tienes que resolver el problema por segundo grado, pues igual acá. Pero bueno, viendo aquí, ¿quién sería el polinomio numérico? ¿Quién, perdón? El segundo. ¿Por qué? Porque si fuera diagonalizable, tendría el mínimo tendría que ser profesor. Diagonalizable esta parte. O esta, si tú quieres. Porque ya no va a ser porque tienes el mismo cuadrado. ¿Ok? Pero, además, ni triangular, ¿no? O el cuadrático, ¿no? Pero, como dice compañera, no es así, porque no va a ser diagonalizable, ya está muy reducida, ¿no? Su forma de este mismo. Entonces va a ser este. Bueno, usted lo calcula, y en efecto, sí es ese, ¿no? ¿Ok? Regresamos acá y nos volvemos. Entonces dice, la idea de la demostración es la siguiente: si la descomposición en suma directa y es válida, ¿cómo se pueden determinar las proyecciones? Ya dijimos, son la identidad en sus respectivos espacios, ¿no? Y que HI de T es la identidad sobre WI y es 0 sobre los otros WJ. Con lo que los HI de T más HK de T es igual a 1, ¿no? Para todo I se define F1 igual al minimal. Bueno, nosotros el minimal lo estamos poniendo aquí. Entre cada uno de estos. Entonces el primero, ¿qué te va a dar? El segundo, ¿qué te va a dar? Bueno, ¿y esto quién es? ¿X qué? Creo que sí lo hice. Bueno, ¿cuánto es X menos 2 al cuadrado por X menos 3? Bueno, ahí lo tienen que hacer. ¿Ok? Luego F2, minimal de X entre P sub 2 al cuadrado, y esto es P sub 1 por P sub 3. Y F3 es igual al minimal de A de X, P3, y esto es P1 por P sub 2 al cuadrado, ¿no? Con lo que te dé. Entonces así obtienen los FIs. A ver.
Un poquito más. A ver, ¿aquí se ve? Esa ya es la franja. Estos elementos van a ser primos relativos. ¿Sí se ve o no? ¿Por qué? Porque ya en reducible de estos dos polinomios. Y No hay ningún irreducible que divida los tres, ¿no? Entonces, existe, al igual que en la anillo de enteros, existe una combinación lineal igual a la 1, a la identidad, que es la identidad del anillo de polinomios, pues es el polinomio 1. ¿Sí? Y entonces tú vas a tener G1 por G1. La forma más fácil, ¿ok?, es poner un sistema de ecuaciones lineales, pero resolver de la siguiente manera. A ver, voy a poner de otra forma, ¿ok? X más 3, y ponemos X cuadrada más 1. Entonces uno agarra el polinomio de grado mayor y el polinomio de grado menor involucrado. A ver, voy a poner aquí y X más 5, para que haya 3. Entonces, ¿de qué grado es el mayor? ¿De grado qué? 2. ¿Y los otros son de grado? 1. Así que al de grado mayor lo multiplicas por un polinomio constante. Entonces vamos a poner ¿está? Y acá, pues dice, a ver, tengo dos incógnitas más, un B, o sea, pues tengo así, G1 primero así, G1 por más G2 por X más 3, más G3 por X más 5, igual a 1. El G1 puede ser un polinomio de grado 8 millones, por ejemplo. El G2 de 1 de grado 7.999.999 y igual. ¿Nos conviene eso? Es lo más simple. Tomar este de grado 0 y estos de grado 1. Pero tratar de reducir el número de ecuaciones para que no se nos complique. Entonces decimos, esto va a ser 1 por X cuadrado más 1, más, primero lo pongo así, y después vemos cómo lo podemos modificar. Ay. ¿Sí se ven, chicos? ¿En línea? Lo de hasta abajo ya no tanto. ¿No se ve aquí abajo? No. O sea, aparte de que no se ve del lado, ¿no se ve abajo? A ver, puedo borrar del lado izquierdo mejor, ¿no? Van a hacer este ejercicio, ¿ok? Ustedes lo van a hacer, lo estoy diciendo como parte, ¿no? Y tienen que llegar ya saben a dónde, ¿ok? Entonces, rápido, porque todavía tengo que ver teoría, vamos a hacer uno de grado menor, que ahorita les explico cómo elegir las constantes, ¿no? Este que está aquí. Y se no quiero borrarlo. Entonces aquí sí ven, ¿verdad? Entonces tengo A por X cuadrado más 1 más BX más C por X más 3 más
dx más c. Bueno. Oye, ¿cuántas incógnitas tendríamos? 5. ¿El grado de qué grado es el máximo? 2. Tengo que tener grado 2, grado 1 y grado 0. El polinomio. Entonces, ¿me conviene tener 5 incógnitas o me conviene tener 3? Es que esto es importante para cuando hagan el problema. Si yo lo pongo así, voy a meter 2 incógnitas de más. Y además el sistema de ecuaciones va a ser más complicado, va a ser de grado 5. Sí, de grado 5. Entonces decimos, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primero que nada, el término cuadrático lo vamos a controlar a partir de este, y a lo mejor no nos conviene aquí que sea un B y un C y un D, sino que sean mónicos. Y ya que yo lo controle con el A. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero sería como sumar las 3 en una. O sea, Porque tienes, o sea, en realidad tú quieres encontrar un, 3 escalares de estos números en el campo, cuya combinación lineal es de 1. ¿Sí? A, B, C. Pero por otro lado, igual a polinomios. Un polinomio de grado 2 a un polinomio de grado 0. Entonces, para igualarlos, tienes que volverlos del mismo tipo, y entonces lo tienes que ver como un polinomio comillas de grado 2, que sería 0x cuadrada más 0x más 1. Entonces tienes que comparar. Por tanto, aquí nos conviene que haya nada más 3t. Entonces, ¿y dónde nos conviene que sea? En la parte de abajo, ¿no? Entonces, x más b y más c. Lo primero que vemos es que a por x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, a más 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, a vale ¿qué? Menos 2. ¿Cuántas combinaciones lineales puedo encontrar? Pues una infinidad, pero ¿qué voy a hacer? No me voy a complicar. ¿Ok? Entonces me queda a igual a menos 2. Entonces aquí ya no más voy a tener menos 2x cuadrada menos 2. ¿Eh? Aquí voy a tener más x cuadrada más b más 3x, ¿estamos de acuerdo? Más 3b y más x cuadrada más 5 más c x más 5c. Bueno, tienes que comparar, la primera ecuación es 3b más 5c menos 2 igual a 1. Así que 3b más 5c igual a 3. ¿Ok? Y tienes otra ecuación. Hasta la C, ¿no? Aquí tienes las Ahí en el 5 del 8. ¿El 5? En la que se dice y acá, pues sumamos, que sería b más 6 igual a menos 8, ¿no? Resuelve, ya tienen. O sea, pueden hacer de 5 incógnitas. Pero ¿cuál es el problema con 5 incógnitas? Una, podemos meter valores, pues, de ahí podemos generar muchísimas, pero el problema es que vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones lineales por 5 incógnitas. Aquí
Se va a reducir a un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas porque una viene gratis, es el A. ¿Por qué viene gratis? Porque controlaste estos dos con números fijos, no incógnitos. Entonces, si tú lo hubieras puesto acá, pierdes ese gratis. Bueno, entonces, ¿más o menos se entiende cómo hacerle? Lo van a hacer. Y se podría que se siga bx más c, tanto en el segundo polinomio como en el tercero. Sí, pues, como lo tenemos hace rato. Ajá, pero en vez de b más c, que ese b sea otra vez b y ese e sea otra vez c. No, porque lo haces dependiente y no sabemos si va a depender. ¿Perdón? A ver si te entendí. O sea que pongamos B y D. No, y pongamos bx más c, tanto en medio como al final. No, porque pueden ser multiplicados por otros polinomios distintos. Pero al final tengo tres variables, ¿no? Sí, pero ya, o sea, tú dices así, a ver si te entendí. Como F1, con F2 y F3, ¿no? Pero es que ya estás condicionando este polinomio, o sea, ya este divide, o sea, esto tiene como factor a bx más c. Y acá, cuando tú lo pones así, o sea, no estás condicionando que este se divida. ¿Me explico? Sí. Entonces aquí reduces posibilidades. O sea, puede ser que sí logres la combinación, pero reduces posibilidades. ¿Eh? Entonces siempre nos vamos a fijar en el polinomio más alto y en la diferencia vamos a agarrar, por ejemplo, si el polinomio es de grado 3, lo vamos a bajar 2, 1, 0. Entonces, cuando menos debemos de tener 4 incógnitas. ¿Me explico? Pues así de los hacer. ¿Sí? Pues rapidísimo. Déjame verlo ahora. 3, 10:30, ¿va? Pues ya, pura teoría. ¿Sale? Entonces van a hacer este. ¿Se entendió lo que van a hacer? Es candidato a venir en el examen. ¿Se entendió o no? Entonces ya calculan eso. Bueno, vamos a seguir. Calculan esos GIs. ¿Sí? O sea, lo que van a obtener de aquí son los GIs. ¿Sí? Uno es una constante, el G1 sería la constante A, que sería menos 2. El G2 sería X más B, que valga B, y el G3 sería X más C. Igual acá. Es parecido, no hay problema. ¿Sí? Así lo van a hacer. Bueno, ya no resolví el sistema de ecuaciones, pero sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ya obteniendo eso, dice aquí, nótese también que si I es distinto de J, entonces FI por FJ es divisible por el polinomio P. A ver, ¿estamos de acuerdo o no? Por ejemplo, agarro el F1. Si yo lo multiplico por el polinomio FG, pues, FI por el polinomio FJ, pues aquí sería P entre PJ a la RI, pero el P tiene como factor al que le falta aquí. ¿Sí? Entonces ya el minimal va a dividir a FI por FJ. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, por aquí, ¿verdad? Entonces es divisible. Acuérdense que aquí el minimal lo pone como P. Nosotros lo estamos poniendo como M de minimal y el A de la matriz o el T de transformación. Pues FI por FJ contiene a este factor, ya expliqué ahorita, ¿no? Se demostrará que los polinomios H de I se comportan del mismo modo descrito al comienzo de la demostración, es decir, tu proyección lo puedes poner como H de I de T o FI de T por GI de T. O sea, proyecciones
¿Sí? ¿Queda claro, chicos, en línea? ¿Queda claro? Esto van a ser las proyecciones. ¿Sí? Obviamente las tienes que evaluar en T, ¿sí? Como H1 más HK es igual a 1, porque ahí tenemos una combinación lineal igualada a 1, ajá, y P divide a FI por F de G, entonces cumple lo de las proyecciones. Bueno, lo que tiene que cumplir las proyecciones, que la suma te dé la identidad, que el producto te dé 0 y que el cuadrado te dé ella misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo van a hacer. Y hasta ahí yo creo que se puede hacer más largo el problema, pero si quieren hasta ahí porque van a tener dos. Este problema con las proyecciones y la triangularización, digamos que viene en un solo paquete. Y el otro es la guía resuelta. Como la guía resuelta está más digerible, más explicada, por eso le estoy poniendo, más fácil, por eso le estoy poniendo un valor de 6 puntos, pero con máximo puede sacar 8. Y ¿se acuerdan del ejemplo de la triangularización? Y este ejemplo, nomás que ustedes lo van a desarrollar, o sea, a diferencia de la guía, ustedes van a desarrollar este ejemplo. Entonces, aquí sí pueden sacar el 10. Bueno, creo que es justo, ¿no? ¿O no es justo? O sea, aquí tienen que hacer un poco más en cuanto a desarrollo. Ajá. El trabajo yo creo que puede ser más o menos lo mismo. Pero con la guía en látex garantizan un 6 con el propio problema. Y con nosotros tienen que hacer 2 para garantizar ese 6. O a lo mejor le pongo 7, no lo sé, todavía lo voy a pensar. Pero pueden alcanzar el 10. Pues ya es un volado mental. Pasar, pero están limitados al 8, o las fueron 10, que a lo mejor se convierte en un 4, ¿no? Dependiendo ahí cómo trabajen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos, en línea? ¿Lo que tienen que hacer o no? ¿Borré el A, lo copiaron? ¿Chicos en línea lo copiaron? Sí, profe. Ok. Entonces van a hacer hasta ahí. Todavía se puede hacer más cosas aquí con este problema, pero yo creo que tienen que checar que son proyecciones. O sea, lo que van a checar es que cumplen la proyección. O sea, van a sacar las proyecciones y que chequen que cumplen las propiedades de proyección. Bueno, seguimos. Ya nada más ahorita pura teoría, ¿sale? Si no, no va a acabar. Es claro que cada vector de la imagen de I está en WI. En efecto, si alfa está en la imagen de E, entonces alfa es EI de alfa, y así el respectivo polinomio PI en T a la RI de alfa es PDI de T, RI, evaluado en E I de alfa, y eso es PDI se evalúa la transformación de T de RI, y recordando que la proyección es FI de T por GI de T, entonces ya tiene lo que le faltaba, ¿no? A para hacerlo 0, o sea, FI de T te da esto, ¿no? Lo que le falta. Ya, entonces ya te da el minimal, ¿no? El G aquí, pues, puede no importar, pero la F sí, porque es lo que te falta, de acuerdo a la definición de FDI, para llegar al minimal, y el minimal evaluado en la transformación te da 0. Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, esto te da el 0, es decir, el alfa está en el kernel de esta transformación lineal. El polinomio evaluado en T es una transformación lineal, y entonces al evaluarse en alfa te da 0, entonces quiere decir que está en el kernel de aquí. Bueno, pues PRI de F de G es divisible por el polinomio minimal, es lo que acabo de decir. Recíprocamente, suponga que alfa está en el espacio nulo PI de T a la RI. Si J es igual a I, entonces FJ por GJ es divisible por PI a la RI, con lo que FJ de T, GJ de T de alfa es igual a 0. Es decir, J de alfa es igual a 0. Recuerden que las proyecciones son 0 fuera de donde quieres proyectar, ¿no? Y esta es la identidad en el lugar donde, pues, donde es la proyección, ¿no? ¿Ok?
Entonces aquí lo que estás diciendo es que vale 0 fuera del lugar donde estás trabajando. Pero entonces es inmediato que I de alfa es igual a alfa, es decir, alfa está en imagen de I. Esto completa la demostración de la parte 1. Es claro que los subespacios WI son invariantes por T. Si TI es el operador inducido en WI por T, entonces evidentemente P de I de T de I de RI vale 0, ¿no? Lo que acabamos de decir acá. Pero si esto pasa, entonces, ¿qué quiere decir? Que al restringirte al espacio WI, si esto es 0, entonces lo divide el minimal, ¿no? ¿Sí? Ya que por definición esto es 0 en el subespacio WI. Eso demuestra que el polinomio minimal de TI divide a PI a la RI. Recíprocamente, sea G cualquier polinomio, tal que G de T es 0. Entonces G de T por FI de T es 0, con lo que G por FI es divisible por el polinomio minimal de P. Entonces G de T por FI de T es 0. Ya. Es divisible por el polinomio minimal de P de T. Es decir, P de I a la RI por FI divide a G por F de I. Entonces, se ve que P de I a la RI divide a G. Luego el polinomio minimal de T de I a fuerza tiene que ser P de I a la RI. Claro, primero se hizo una divisibilidad, en la segunda parte otra divisibilidad. Si F divide a G y G divide a F, entonces los polinomios son ¿qué? A ver, si F divide a G, son polinomios, F divide a G y G divide a F, entonces los polinomios son ¿qué? F divide a G y G divide a F. Los polinomios son ¿qué? X menos 1 divide a 2X menos 2. Y 2X menos 2 divide a X menos 1. No son iguales, son ¿qué? Lo puedo decir al inicio. Asociados. Pero uno dice, ¿cómo nos dicen que son los polinomios al inicio? Mónicos. Ya te quitas el problema de asociados. ¿Me explico? Entonces, aquí de mónicos, para quitarse, es una especie de darle la vuelta. Ya no sabes, algo que no es único, buscas por qué no es único, y ya. Le das la vuelta con eso, a decir que es único. Bueno, entonces, por esa razón son iguales, pero si no fueran mónicos, lo más que puedes llegar a decir es que existe una constante, un número real, perdón, un número en el campo que al multiplicar un polinomio por otro me da el otro. ¿Sí? Sí se ve el ejemplo, ¿no? Corolario, sea E1 azteca, las proyecciones asociadas a la descomposición prima de T. Entonces todo EI es polinomio de T. Y en consecuencia, si un operador lineal U conmuta con T, entonces U conmuta con cada uno de las proyecciones, es decir, cada subespacio WI es invariante por U. Con la notación de la demostración del teorema 12, consideremos el caso especial en que el polinomio minimal de T es un producto de polinomios de primer grado. Es decir, el caso en que cada PI es de la forma PI igual a X menos I. O sea, estamos evitando los factores de grado 2. ¿Sí? Ahora, la imagen de I en el espacio nulo WI de T menos I a la I a la RI. Ajá, la imagen de I es este espacio. ¿Sí? Se hace de igual a C1 por E1 más CK por EK, donde estos CIs son estos. Esta es la parte, va a ser una parte que le vamos a llamar la parte diagonalizable. ¿Ok? De T. Y tú sabes que T se puede ver como T operado con cada proyección y hacer la suma de esas transformaciones. ¿Se acuerdan de este teorema, no? Pues no. ¿Sí se acuerdan de esto? Por aquí arribita. Oh. A ver si por aquí está, ¿eh?
¿Sí era este? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí era este? ¿Cómo venía el que les acabo de decir? ¿Era este? ¿O era T por E1? T por E1 más Pero por ahí está, espérenme. ¿Y dónde diablos está? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Okay. Y entonces, ¿dónde estoy? Aquí está. Entonces tú tienes que te des esto y que des esto. Hace la diferencia T menos D. Y entonces encuentras ¿qué? Algo que se va a llamar la parte nilpotente. N es igual a esto, se va a llamar la parte nilpotente. Algo nilpotente si elevado a una potencia te da el cero de ahí. Entonces, esa parte que se va a sacar con la diferencia de la parte de la transformación, bueno, la parte diagonalizable, pero aquí la parte diagonalizable, ¿quién es? Perfecto, ¿quién sería la parte nilpotente? Bueno, los aquí ceros son ceros y todo esto, ¿no? Porque no es diagonalizable. Y entonces eso al elevarlo a cierta potencia te da el cero, te da la transformación cero. ¿Sí queda claro? Pues tú lo que vas a hacer es tu matriz T, que vas a quitar lo que se puede diagonalizar y te va a quedar una matriz y esta va a ser nilpotente. ¿Sí? Entonces, ¿sí se ve cómo se encuentra la N? ¿Lo quieren poner en el problema o no? ¿En el que van a hacer de tarea o no? ¿Lo quieren poner para el examen? ¿No? Ok, está bien, entonces no. Y entonces, ¿se acuerdan qué hacían las proyecciones, no? E1 al cuadrado, ¿qué te daba? E1 al cubo, ¿qué te da? ¿Qué te da E1 al cubo? E1, ¿no? E1 al 80 millones, E1. Se cumple en potencia, entonces, tú elevas n cuadrada y entonces empiezas a operar. Fíjate que siempre te va a quedar el E1, el E2 solitos. O sea, siempre te va a quedar de esta forma. Y entonces vas aquí a llegar al espacio T menos CI al cuadrado. Pero llega un momento en que llegas a la potencia del polinomio correspondiente a este espacio vectorial, el WI. ¿Se acuerdan que el polinomio minimal era PI a la RI, ¿verdad? Entonces, en algún momento, esta parte la hace cero y llega un momento que todo lo haces, ¿qué? Cero. O sea, a lo mejor no lo haces todo de un jalón porque unos tienen potencia R1, otro potencia R2, otro potencia R3, pero en algún momento llegas a cero, ¿no? Entonces, cuando R es mayor o igual a RI, para cada I se tendrá que NR0. ¿Sí? O sea, si ya llegas a un momento en que el R es mayor que todos los RIs, entonces ya vas a tener que NR es 0. Entonces, ¿cuál es el índice de nilpotencia? Pues el máximo de los R's. Tengas ahí. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro? Y por último, la definición. ¿Qué horas son? Bueno, seguimos. Definición C, en un operador lineal sobre el espacio vectorial B, se dice que n es nilpotente si existe un entero positivo, tal que n a la R es igual a 0. Espacio vectorial B de dimensión finita sobre el campo F. Vamos a ver ya este teorema y ya, ¿sale? Hasta aquí acabamos. Bueno, y el corolario. A ver si nos da tiempo. Se hace un operador lineal sobre el espacio vectorial B de dimensión finita sobre el campo F. Supóngase que el polinomio minimal de T se descompone sobre F en producto de polinomios lineales. Entonces existe un operador diagonalizable D sobre B y un operador n nilpotente sobre B, tales que T es igual a D más N. A ver, antes de continuar.
No se ve, ¿verdad? A ver si se entendió lo que quiero decir. ¿Quién es la parte de organizar ahí? ¿Quién es la parte de organizar? Y ahorita me dicen por qué. Permítame tantito. Algo puse. Espérame, ¿eh? Creo que hice algo mal en este ejemplo. Pum, 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 pum. Espérame, ¿eh? Ay, creo que estoy acá. Sí. Por supuesto está mal esto. ¿Por qué estoy poniendo de grado qué? 2. Inés. ¿Quién es la parte diagonal y quién es la potencia? A ver, la parte diagonal como matriz, ¿qué queda? La parte nilpotente. ¿Quién es la parte nilpotente? ¿Cuál debería ser el índice de nilpotencia? No es 1, ¿verdad? El único que tiene el índice de nilpotencia 1 pues sería la matriz 0, pero este no es 1, obviamente. Sin hacerla, ¿cuánto nos queda el cuadrado? 0. Entonces el índice de nilpotencia es 2, ¿por qué? Si fuera 3, ¿qué pasaría? Los factores irreducibles tendrían un índice de potencia mayor que el grado del polinomio minimal. ¿Puede suceder eso? No, porque lo dividen. Entonces, si uno pone una matriz, así cualquiera, pues tienes que diagonalizarla y ya luego, o sea, intentar diagonalizarla. Más bien la vas a triangularizar y vas a obtener su parte diagonal y su parte, ¿qué? Nilpotente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería así. Demuestre, ya uno piensa en la parte no diagonal de una matriz que ya triangularizó, ¿no? Demuestre que esta matriz es nilpotente. Entonces, pues ya, a lo mejor dicen, pues ya nada más multiplico y hasta donde me dé 0. Pero lo formal sería que triangularizaran y después vieran lo que no está en la diagonal. ¿Vale? Eso es lo que más o menos te dice. O sea, que puedes tener una parte diagonalizable y otra parte, lo que no es diagonalizable, está en una parte que no importante. Y aquí en el último teorema dice que T es igual a D más N, pero además la parte diagonalizable por la parte nilpotente conmutan. ¿Ok? El operador diagonalizable D y el operador nilpotente están unívocamente determinados por 1 y 2, y cada uno de ellos es un polinomio de T. ¿Sí? Ya vimos que cuando tenemos una matriz que represente una transformación, entonces podemos representar a la matriz diagonal como la transformación
como un polinomio evaluado en la transformación. Y ya, entonces su parte nilpotente también se puede obtener en forma de un polinomio evaluado en la transformación. Acabamos de observar que se puede escribir t igual a d más n. Ya tiene la parte 1. Donde d es diagonalizable y n nilpotente, y donde d y n no solo conmutan, sino que son polinomios de t. Supóngase ahora también que tenemos que t es igual a d' más n', donde d' es diagonalizable y n' nilpotente, y que también conmuten. Se tiene que demostrar que es única, es decir, que d es igual a d' y n es igual a n'. En matemáticas, ¿por qué queremos la unicidad? En general. Todos siempre estamos molestando con existencia y unicidad. Bueno, la existencia es clara. ¿Por qué se quiere la existencia? Es para tener lo que se quiere. Si no, no podemos trabajar, ¿no? Y la unicidad. No hay una ambigüedad y poder definir cosas, ¿no? Entonces, si yo les pido, a ver, si no fuera única, a ver, tú encuéntrame la parte diagonal y la parte nilpotente. Entonces yo les pongo eso en el examen, tú me vas a encontrar una, si no fuera el caso, tú me encontrarías una, tú otra, y entonces, si no se tiene la unicidad, pues, y yo no estoy pensando en la unicidad, pues alguien se la pondría bien, y a los otros mal, aunque estuvieran bien. ¿Se me explicó? Y eso pasa, por ejemplo, con algunos profesores de prepa cuando pides, por ejemplo, derivada. Y alguien lo resuelve de un lado, otro chavo lo resuelve de otra manera, y llegan a expresiones equivalentes a alguna constante, pero que no se ven claramente la expresión, no sé si me explico. Entonces a veces descalifican más. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la unicidad es importante. Bueno, entonces se supone que no es única, y todos estos cuatro operadores conmutan entre sí. Como d y d son ambos diagonalizables y conmutan, son simultáneamente diagonalizables, y d menos d' es diagonalizable. Como n y n' son nilpotentes y conmutan, el operador n menos n' es nilpotente, en efecto. N' menos n a la r se desarrolla de forma binomial, y es importante que conmuten. Si no conmutan, no podemos hacer esto, ¿verdad? Entonces, al desarrollarse de forma binomial, se saca, ya podemos usar, por la conmutatividad, ya podemos usar esto, si no, no podríamos. Tenemos los binomiales JNR de n' de r al menos j, menos n a la j. Y así, cuando r es suficientemente grande, cada término de esta expresión será cero. Porque alguno de estos es cero. Tienes productos de cosas que en algún momento alcanzan el cero. Entonces, alguno de estos vale cero. En realidad, un operador nilpotente en un espacio de dimensión n debe de tener su potencia enésima cero. ¿Sí? Si se hace arriba r igual a 2n, será suficientemente grande, bueno, es mayor a n, y se sigue entonces que r es igual a n, que r igual a n es suficientemente grande. Pero esto no es obvio en la expresión anterior. Ahora, d menos d' es un operador diagonalizable y también nilpotente. Un tal operador es evidentemente el operador 0. ¿El 0 es diagonalizable y nilpotente? Es claramente nilpotente, ¿no? ¿Es diagonalizable el operador 0? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el polinomio minimal del operador 0? Claramente, sus valores propios, ¿quiénes son? 0. ¿Quién es el polinomio minimal? ¿Es el n? O x nada más. ¿Es minimal o no? ¿Es diagonal o no diagonal? Y claramente, si lo vemos matricialmente, es diagonal. Con elementos de la diagonal, ¿quién? Entonces, diagonal y es nilpotente. ¿Qué razón, por favor? 18. Es diagonal y es nilpotente. ¿Sí? Entonces, por eso,
Por eso se dice aquí eso. El polinomio minimal no puede tener raíces repetidas, luego R vale 1, y el polinomio minimal es simplemente X, es lo que acabamos de decir, lo que dice que el operador es 0, y con lo que se tiene que D es igual a D' y N es igual a N'. Y por último, el corolario. Si ves un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo algebraicamente cerrado, entonces todo operador lineal T sobre B puede escribirse como suma de un operador diagonalizable y uno nilpotente que conmutan. Esos operadores D y N son únicos y cada uno es un polinomio en T. A ver, nada más, antes de irnos. ¿Por qué en los reales no se puede? Lo acabo de poner y de hecho dije, estoy mal y lo borré. ¿Por qué? Mientras borro, ¿por qué? Al no ser correctamente cerrado admite polinomios irreducibles de grado ¿qué? Al menos 2. Digo, sí, al menos 2. Bueno, los reales, 2, ¿no? Luego entonces no cumplen las condiciones porque se pedían que los polinomios fueran de la forma que X menos Y, no importa que se repitieran, ¿no? Pero eran de grado ¿qué? 1. ¿Okay? ¿Quedó claro? Aquí acabamos el primer capítulo. Yo creo que me voy a ir más rápido en los otros. Aquí me fui muy lento, ¿no? ¿Cómo vieron? Entonces me voy un poquito más rápido para llegar a al 80% del temario porque perdimos como una semana de clase. Entonces hasta aquí el examen sale. Hagan el problema que les dicen. Hasta las proyecciones, ya lo del diagonalizable y el potente no. O háganlo, pero no vienen del examen. Nos vemos, chicos, en línea. ¿Chicos en línea? Sí, profe, hasta luego. Nos vemos, cuídense.